paralela. Bueno, como les venía diciendo, chicos, esto es... nosotros somos ingenieros de computación. Si bien es cierto que ustedes pueden trabajar en el ámbito de High Performance Computing, hay ingenieros de computación trabajando en ello, en grandes sistemas de cómputo. Hay uno de los chicos que está trabajando en el Centro de Computación de Alto Desempeño en Barcelona. Acá en la Universidad de Córdoba tenemos varios clústeres que yo les voy a mostrar un poco. Y hay varios ingenieros en computación en esos proyectos. Nosotros también tenemos la característica de trabajar en sistemas embebidos. Y no hay embebido Raspberry o lo que sea que no tenga más de un core hoy en día. Entonces, la idea de este práctico no es solamente la aplicación científica, que ustedes estén preparados para trabajar en la computación científica, sino también en resolver problemas donde tenemos recursos de hardware acotados y cómo diseñar la mejor solución de mayor performance para ese tipo de plataformas. Bueno, hasta ahora todo lo que hicimos fue computación serial, que es lo que vimos en el práctico pasado. ¿Qué es la computación serial? Bueno, básicamente a una función, a un script, a un programa, lo dividimos en pedacitos de instrucciones, donde a cada tiempo el procesador va ejecutando una de estas instrucciones. Entonces, para cada tiempo sale una instrucción. El paralelo, en cambio, es cuando tenemos a una misma función que la dividimos en un mismo problema, que lo dividimos en muchas funciones, que cada una de esas funciones se divide en múltiples instrucciones, que cada una instrucción es atendida por dos o más procesadores. ¿Está? Usted me puede decir, sí, pero pueden ser dos funciones que hagan dos cosas distintas. Sí, ya vamos a ver que existe lo que es múltiple instruction, múltiple data, pero el problema más genérico generalmente es cuando divides un problema, que tenés un programa y en que dividís los datos que le pasó al programa, que es lo que se llama single instruction, múltiple data. Ya vamos a profundizar mucho eso. Sobre todo para que entiendan que la diferencia con concurrente, ¿no? Porque dos cosas que se ejecutan en paralelo, distintas, pueden ser cosas concurrentes. Esto no es concurrencia, esto es paralelismo, donde la tarea justamente es cómo dividir un problema en muchas partecitas, en n partecitas cuando tenemos un sistema de n cores. ¿Se entiende? Bueno, como les decía, hoy en día absolutamente todo tiene múltiples cores. Desde los teléfonos a cualquier chip de cualquier computadora. Hoy al menos 2 cores con hyper-threading tiene desde un Celeron, un i3 en adelante. Absolutamente todos tienen 2 cores. Este en particular es un chip de IBM de 18 cores, donde tenemos los PU, que son las unidades de procesamiento, hay unas 18 unidades de procesamiento, y se tiene memoria que está compartida, que son las caché L2, y tiene un par de L1 que no sé, debe estar acá adentro. Pero la idea es, dentro de un chip podemos hacer un paralelismo con solo un chip, sí, podemos hacer una computación paralela con un chip, sí. Hoy que tenemos todo chip, múltiples cores, y con un solo chip, con un solo integrado, con más de un core ya podemos hacer computación paralela. Después, obviamente, tenemos que estos chips, podemos integrarlos en una motherboard en 2, 4, 8 cores, 8 procesadores, donde cada uno de estos tiene acceso a una memoria privada que cada nodo, y esto también es computación paralela. Ya vamos a clasificarlo mejor, pero esto es la unidad básica. Los nodos son las unidades básicas de un clúster. Ya vamos a entrar un poquito más en detalle de eso. Pero básicamente podemos hacer paralelismo en múltiples nodos sobre una red. Como dije, estos nodos interconectados en una red forman lo que es un clúster, ¿no? Esto es un diagrama muy genérico de un clúster. Para que tengan idea nomás, un clúster no son todas las computadoras de nodo, de cómputo. En este gráfico
estas grisecitas son los computer nodes, o sea, todas estas grisecitas, miles, cientos de grisecitas son nodos de cómputo. ¿Por qué se les llama nodos de cómputo? Porque son los que realmente se encargan de hacer el procesamiento. Eso quiere decir que hay nodos que no se encargan de procesar. Sí, hay nodos para login, o sea, para que los usuarios se conecten. ¿Por qué? Porque, bueno, un usuario, estas computadoras usan cientos de usuarios al mismo tiempo. Si yo me pongo a compilar con J-32, menos J32, voy a matar el nodo. Eso no debería pasarle a ningún nodo de cómputo. Por eso hay uno propio de login. Bueno, y hay otros que son de redes. Y un detalle importante, no menor, estos nodos de cómputos no tienen una red común y corriente como nosotros tenemos en casa por LAN Ethernet. Utilizan una red que se llama InfiniBand. ¿Qué es InfiniBand? InfiniBand es una tecnología de red que lo que hace en realidad es una interfaz PCI mediante el cual, que primero tiene una interfaz de muy baja latencia. El cosito de plástico que usamos para LAN es bastante choto, tiene mucha latencia. Esto es prácticamente una plaquita que se enchufa. Esto genera que tenga muy baja latencia, son de fibra óptica o de cobre, de muy baja resistencia. Pero lo más importante es que no hace uso del stack de red para hacer la comunicación, sino que hace una extensión del espacio de memoria de cada nodo. Entonces, esto permite que todo el clúster funcione en un mismo espacio de memoria para InfiniBand. Entonces, disminuye mucho la latencia de comunicación entre nodos. Porque imagínense, si nosotros estuviésemos procesando por LAN, hay que hacer todo el stack, ir hasta la placa de red, ir hasta el switch. Si bien es cierto que hay switches de baja latencia, un compañero, Alejandro Joukowski, también ingeniero en computación, está trabajando en una de estas empresas que son los switches que se usan para, por ejemplo, las entidades de bolsa. Las entidades de bolsa que hacen trading tienen switch muy rápidos conectados directamente a la bolsa de New York. Bueno, esos son LAN, pero bueno, no me quedo mucho del tema. Lo estándar en HPC, en High Performance Computing, es que se utiliza esta red InfiniBand, que es muy rápida, muy baja latencia, y un detalle más, mucho ancho de banda. Estamos hablando de 200 gigas por segundo. Es muy copado. Bueno, existe algo que se llama Top 500, que es una página, una entidad que hace el top de las 500 mejores supercomputadoras del mundo, los 500 sistemas HPC más grandes. Este es un gráfico de quiénes son los que más vendieron sistema HPC. El mayor vendedor de HPC es Lenovo, son sistemas Lenovo. En Argentina, el clúster más grande de Argentina es Lenovo, que lo tiene el Servicio Meteorológico Nacional, que lo compró junto con INVAP, que es para el pronóstico que nos da el Servicio Meteorológico todos los días, todo ese sistema de alertas, todo eso. Bueno, lo hace con un modelo que se llama WRF en este coso, en este clúster. Pero si vemos, bueno, el segundo es HP, que es Hewlett Packard, Inspur, no sé qué es, Atos, no tengo ni idea, Sugon es el chino, Dell está un poquito más abajo, Fujitsu, Nvidia tiene varios clústeres de GPU, bueno, NEC, Huawei y otros. Pero fíjense que el performance share, o sea, el performance por venta es muy bajo de Lenovo. O sea, los sistemas de Lenovo no son tan eficientes como los de HP. Van bastante mejor. Bueno, si ustedes entran en esta página pueden ver el top. Lo lindo es siempre ver el top 20 de los monstruos. Siempre se están peleando en la top 1 entre Estados Unidos y China. China haciendo sus propios procesadores hoy, ¿no? No usa ni AMD ni Intel, tiene sus propios micros. Copiados de Intel. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero es esta Sugon, que es la empresa. No me acuerdo cómo se llama el modelo.
Si entras acá, fíjate la de China. Si entras top 500, fíjate en China, el que te diga de China y aquí dice qué micro tiene. Profe, ¿puede ser que Huawei también haga micros o solo para celulares? Porque creo que le trataban de competir con los Snapdragon. No, si están acá es porque fabrican clusters. Ok. Si fabrican micros, no sabría decirte. Muchos lo que hacen es compran la patente o alquilan las patentes de micros, de los IP cores de micros, y sacan un Intel IBM o un Intel Samsung o cosas así. Pues tiene el chip lo fabrica Samsung o lo fabrica IBM, pero el IP core, el diseño del procesador es de Intel. Eso sí, no sé si Huawei tiene su propio, como gigante chino probablemente tenga algo. Si lo tiene en producción, no sé. Bueno, se usa para... No, si tenía que mencionar estas filminas son demasiadas cosas, pero piensen en lo siguiente. ¿Por qué necesitamos computación paralela? ¿Por qué se necesitan estos supercentros de miles de millones de dólares con miles de cores? Principalmente es porque es para resolver problemas que tenemos... Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Es para resolver problemas que son muy grandes. Que son muy grandes y a los humanos ya nos superaron. Y los humanos no somos capaces de resolverlos usando nuestra cabeza solamente. Lo que más se usa es para la exploración del espacio. Si ustedes ven para qué se usan los grandes clústeres del mundo, también están los militares, los de farmacia, los farmacéuticas, todo eso, pero el de la ciencia lo que más se usa es para explorar el espacio. Pues hay un montón de datos, tienen un montón de datos que un humano o una computadora común y corriente tarda décadas, se utiliza para esto. Pero también porque... Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en el laboratorio de hidráulica de la universidad haciendo pronósticos del clima para la región centro, para Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Y el problema es que todavía no hay un modelo matemático que logre definir cómo se comporta el clima. Son muchos modelos de distintos autores, uno dice que se comporta como tal, otro como tal, y para cada subtema del clima, uno dice que el viento se comporta tal, el otro dice que las partículas de agua se forman así, el otro dice que el hielo se forma así. Entonces tenés que ejecutar todas las versiones y una vez que tenés los resultados de todas, recién ahí podés sacar un dato, un pronóstico. Por eso el servicio meteorológico es quien tiene el clúster más grande de Argentina, porque necesita correr 60 versiones distintas del mismo problema con distintas física, distintos modelos físicos para sacar un dato, un pronóstico. Pero en todo hoy en día se usa programación paralela. Y realmente es muy útil y se usa mucho en la industria y hay muy poca gente que realmente sea especialista en el área. Taxonomía de Flynn, eso ya lo vieron en el teórico, ¿verdad? ¿No? Sí. Sí, bueno, entonces lo vamos a repasar muy rápido. Básicamente Flynn describe que hay 4 formas de clasificar. Single instruction, single data, single instruction, multiple data, multiple instruction, single data, multiple instruction, multiple data. La simple instruction, simple data es una computadora serial. Es como en las compus hasta el 2007. No, antes, 2002 por ahí, donde tenías una sola cola y podías ejecutar solo una instrucción y podías meterle un solo dato. O sea, tira un dato, salió una instrucción. Y se hace serial. Single instruction, multiple data, creo que es el caso de uso más utilizado. Que es justamente cuando vos tenés un set de datos muy grande y a todos le aplicás el mismo procesamiento. O sea, a la misma función le pasas distintos bloques de datos. Entonces dividís el data pool en distintos chunks, bloques de datos, y cada unidad de procesamiento
ejecuta esa parte de datos, y tiene una unidad de procesamiento propia. El Multiple Instruction Single Data es un caso medio raro, pero bueno, era la opción que le quedaba a Flynn y lo tenía que agregar, pero es muy raro un caso donde vos tengas al mismo dato aplicarle 2 instrucciones en un mismo momento. Es muy extraño. Sin tener en cuenta otros. Pues sí, este caso, que es múltiple excepción, múltiple data, sí es más común. En el modelo este que nosotros trabajamos, que se llama WRF, es que un dato lo ejecutaban muchísimas funciones distintas o modelos físicos distintos. Entonces, sea este caso, porque vos, la lluvia depende de la presión, pero cuando llueve baja la presión. Entonces, ¿quién va primero? Entonces, los procesas juntos. ¿Se entiende? Pero lo más importante es el Single Instruction Multiple Data. Esto es... Casi todo el paralelismo se limita a esto. Algunas definiciones. Observable Speedup. El speedup observable es el while clock time, o sea, el valor de while clock que te tira la función time, básicamente, de la ejecución serial sobre la ejecución while clock time sobre la ejecución paralela, ¿no? Esto nos da, o sea, obviamente que si la ejecución serial tarda el doble de la ejecución paralela, el speedup es 2. ¿Se entiende? Básicamente. Lo interesante es que a medida que paralizamos más, la speedup aumente, que sea lineal a la cantidad de paralizaciones que le haces. Vamos a ahondar un poco más en este concepto. Ley de Amdahl. Generalmente cuando se usa el speedup se usa más esta variable que dice que establece que la posible aceleración del programa se define por la fracción de código P que puede ser paralizada de forma tal que 1 sobre 1 menos la sección paralizada es la speedup. Si llamamos S a la parte serial y N a la cantidad de procesadores que tenemos, entonces el speedup va a ser igual a 1 sobre la cantidad de procesadores que tenemos, o la cantidad de cómo dividimos, cuál es el N en cuanto dividimos el problema, sobre el número de procesadores. O sea que P ahí no es el número de procesadores, sino que es N, ¿no? ¿Estamos en la filmina? Sí, estamos en la filmina. Es N sobre P. Y esto lo copié de una página, o sea, está en la página. Más la parte serial. ¿Está? Bueno, acá cuánto es el speedup de acuerdo a la cantidad de procesadores. Se supone que debería ser lo más lineal posible. Esto es utópico. Casi todos los problemas tienen un límite de escalabilidad que los da la propia naturaleza del problema. En realidad, el algoritmo propiamente dicho. Por más que vos tengas el clúster con 5 millones de nodos y 20 millones de procesadores, no todos los problemas los podés dividir a esa cantidad. Entonces llega un momento en que se plancha y vos agregás más nodos de procesamiento y no mejora en nada el tiempo. Entonces el speedup ahí se plancha. Pero la idea es que hay una parte donde debería ser medianamente lineal creciente y esa es la parte de operatividad. Y ahí es un trade-off, ¿no? Porque obviamente tener 128 cores te sale el doble, el 128 nodos o procesadores te sale casi el doble que tener 64 procesadores. Y no tenés tanta ganancia. Entonces decís, ¿hace falta comprar tanto hardware? Y no. La verdad que no. En el caso nuestro, nosotros teníamos un clúster pequeño de 6 nodos de cómputo. Cada nodo de cómputo tiene 32 cores. Y nos dimos cuenta, lo mejor era correrlo en un nodo.
Ya vamos a ver por qué eso es mejor, pero por qué en este caso era mejor. Pero básicamente nosotros, en vez de correr las 30 o 60 distintas versiones que tiene el servicio meteorológico, corríamos solo 4 y las corríamos en 4 nodos por separado, una versión en cada uno. O sea, no paralizábamos a nivel de nodos, sino ejecutábamos en un solo nodo. Escalabilidad. Se considera que hay 2 tipos de escalabilidad. La primera escalabilidad fuerte, donde tenemos un set de datos fijo, el problema es fijo, y a medida que agregamos procesadores, el tiempo se va disminuyendo. La idea es que si vos tenés un set de datos y te tarda 1 segundo, cuando lo dividís en 2, esto te debería tardar 0,5 segundos, lo dividís en 4, 0,25 y así. El scaling perfecto significa que el problema es 1 sobre P, donde P es la cantidad de procesadores. Entonces sería una buena escalabilidad fuerte, sería una línea descendiente. Pero si a medida que vamos agregando procesadores, vemos que no desciende el tiempo, y bueno, ahí estamos teniendo una muy baja escalabilidad, algo nos estamos echando moco, algo no está siendo correctamente paralizado, hay mucha pérdida de performance. En cambio, la escalabilidad weak, no sé la palabra, no es débil. El problema es proporcional al número de procesadores. En cuanto, aunque a medida que aumentamos el número de procesadores, el algoritmo puede aumentar la cantidad de datos, pero hace que esto sea constante. O sea, un dato o un proceso tarda lo mismo que 10 datos, 10 procesos. ¿Entiendes? La idea es que a medida que aumentás el tamaño del problema, el tiempo es constante. O sea, yo tengo una cantidad... ¿Pero por qué? ¿Porque voy aumentando el número de procesadores? ¿O yo determino cierta cantidad de procesadores y quiero que al aumentar la escalabilidad el problema se mantenga constante? No me quedó claro eso. Claro, es cuando vos aumentás la cantidad de procesadores, el problema se incrementa proporcionalmente a la cantidad de procesadores. Bien. Me ocurre que es el escalado fuerte agregando complejidad. Puede ser o distinta naturaleza del problema. Donde, ya sea por overhead o porque le agrega más datos o lo que sea, tu problema se comporta así. Y esto se denomina escalabilidad débil. Si por contrario, a medida que aumentamos la cantidad de procesadores, el tiempo aumenta, decimos que tiene una mala escalabilidad débil. Sí, porque eso diverge, ¿no? Sí, es justamente lo contrario que estamos buscando. Es lo peor de lo peor. Arquitecturas de memoria. Básicamente hay 2 arquitecturas. Una se llama Shared Memory, memoria compartida, y otra es memoria distribuida. Dentro de memoria compartida hay distintas clasificaciones. La primera se llama UMA, que es Uniform Memory Access, donde tenemos muchos CPUs, todos los CPUs tienen acceso directo a la memoria y comparten la memoria, y esta memoria está sincronizada. Es decir, si un procesador hace una modificación en una caché, esta caché se sincroniza con todas las otras. Es el típico caso de un procesador. Un procesador con muchos cores, internamente es un UMA. Dentro de Shared Memory también tenemos los Non-Uniform Memory Access, donde tenemos múltiples procesadores interconectados por un bus. No es una red, es un bus. Estamos dentro de la misma placa madre, y donde cada procesador tiene su memoria. Cada grupo de procesadores tiene su memoria. ¿Cuándo se da esto? Bueno, no sé si ustedes saben, pero bueno, estos nodos de cómputo de los clústeres, como les dije, tienen más de un procesador por lo general. Pueden tener hasta 4 o hasta 8. Ese es el típico caso, donde están conectados por un bus. Pero luego cada procesador internamente tiene su propia memoria.
¿no? Tiene su caché, su memoria de datos, instrucciones. Entonces, es más complejo sincronizarlo, porque ¿qué pasa cuando un CPU modifica un dato que lo requiere otro CPU? Bueno, ahí estamos complicados, porque hay que sincronizar los datos por el base y es bastante más complejo. Pero bueno, esta es la arquitectura más común hoy en día. Tenemos muchos chips, incluso dentro del mismo DAI, ¿no? Hoy, en este caso, Non-Uniform Memory Access se supone que todos los chips son iguales, pero hoy en día puede ser que los chips sean distintos incluso. ¿Sí, Francisco? ¿Esa memoria serían espacios de la misma memoria, digamos, segmentos de la misma memoria, o serían memorias distintas? No, serían memorias distintas. En particular, esto se hace referencia cuando habla de memoria, no habla de RAM, profe, habla de caché. ¿qué tan Podría costoso ser es? como el ejemplo del... Perdón. ¿Sí? Habla. No, digo que podría ser como el Bien. ejemplo de la caché cuando veíamos en la clase pasada el teórico, Sí, con los cores y su caché me respectivo, parece que no que se podían compartir los datos. Y ya van a ver este fascinante mundo muy bien en arquitectura de computadoras, pero sincronizar todo esto no es moco de pavo. necesito que dejen de patearme temas de esa materia, por favor. ¿Sí? ¿Quién levantó? Yo. Sí. ¿Qué tan costoso es? Porque si bien están conectados en la misma madre ahí por bus, ¿es muy costoso ahí cuando los CPU requieren datos de la otra memoria? Qué O sea, buena pregunta. Es relativo, te voy a decir. Cuando yo hice la tesis tuvimos que lograr medir muy bien a nivel de clocks cuán lejos está cada core de cada memoria. Ir del procesador a L1 tardaba 4 ciclos de reloj. Ir de procesador a L2 tardaba 6, 7. Era relativo. Y ir a RAM eran 200. Entonces, va a depender mucho del chip que interconecte esto. Pero no es proporcional al tiempo de acceso a caché. Eso es lo importante que entiendan. ¿Es un bus rápido? Sí. ¿Es más rápido que RAM? Creo que sí. No lo he medido, pero creo que sí. Pero no es lo mismo que... Sí, imagínate encima que sincroniza generalmente... Es muy complejo porque imaginen que este CPU tiene un semáforo. Está agarrado un semáforo y lo pide un proceso de otro chip. Esa cake para actualizarse tiene que bajar hasta el bajo, hasta el bus y volver a subir. Eso es muy costoso. El proyecto que lleva Orlando hace mucho tiempo, que es Red de Petri, una de las utilidades que tiene es esto. Porque si vos acá en el medio le pones un procesador de Red de Petri que sincronice, se resoluciona todo mucho más rápido. Bueno, y memoria distribuida es básicamente memoria distribuida, donde tenemos muchos distintos CPU en distintas computadoras sobre una red. Y realmente no hay mecanismo de sincronización directo de memoria entre las CPU de esta red de computadoras. Pero bueno, como dijimos hoy en día ningún CPU está solo. Lo que hay hoy en día es este híbrido. Y esto es un clúster. Un clúster tenemos memoria compartida. Si lo vemos desde el punto de vista de un nodo, y tenemos memoria distribuida, si lo vemos desde el punto de vista de un clúster. Entonces, generalmente se utilizan los dos modelos de memoria. Profe, Sí. pero si lo están usando de manera combinada, porque a mí se me hace que el de memoria distribuida debe ser más simple, no sé si más rápido, porque bueno, justamente no compartir memoria, pero bueno, se me hace más simple. ¿Por qué más simple? Es más complejo. El de memoria distribuida, o sea, el Sí. otro, el siguiente, no ese en particular, es el de los clusters, si no lo entendí mal.
Pero el otro, donde cada CPU tiene su propia memoria. Sí, Pero obvio. este Sí. más simple, pareciera al menos. Sí, pero vos imagínate, el caso del semáforo. Tenés que bajar el stack, irte hasta el otro nodo, y es muchísimo en tiempo. Claro, es mucho más lento, claro. Es mucho más lento. Mucho más lento. Claro. Y para eso se inventó MPI, que lo deben haber visto en el teórico. ¿Vieron MPI en el teórico? Sí. Sí, lo Bueno, vimos. Eso es. Memory los Packaging mensajes. Interface es justamente para los sistemas distribuidos. Interconnect. Tiene toda la magia. Modelos de programación paralela. Bueno, hay varios. Primero podemos hacer, ya hemos visto comunicación entre procesos, hemos visto que existe memoria compartida, y podemos hacer que muchos procesos separados acceden a este espacio de memoria común, ¿verdad? O sea, podríamos hacer un paralelismo muy hogareño ahí, donde entre los procesos comparten memoria, le tenemos que obviamente programar un mecanismo de sincronización de este espacio de memoria, pero podríamos, tranquilamente, sí se puede. El segundo es, o sea, está a nivel proceso, son múltiples procesos compartiendo un espacio de memoria. A nivel de threads también se puede, ¿no? Ya vimos, o supongo que lo vieron, que existen los thread proxies del sistema operativo. Nosotros podemos programar estos threads, que los threads comparten memoria por propia definición del thread. Y hay algo más que no lo han visto ustedes, pero lo vamos a ver en un rato, que se llama OpenMP. OpenMP es un conjunto de librerías que nos permiten hacer programación multithread. Luego está memoria distribuida o paso de mensajes. Esto es literalmente MPI, lo que han visto en el teórico. No vamos a ver práctico de MPI porque no es fácil conseguir un sistema distribuido donde podamos jugar y echar moco. Y en el práctico se va a centrar en OpenMP. Bueno, hay paralelismo de nivel de datos, donde podemos dividir un chunk de datos en muchos procesos distintos que lo ejecuten. El híbrido, que es lo que se usa para esto, donde generalmente se hace OpenMP a nivel de nodo y MPI a nivel de red. O sea, lo más eficiente suele ser que cada nodo de cómputo tenga tantos threads como procesadores físicos. De hecho, algo que no les dije, los nodos de cómputo de un sistema HPC se les deshabilita por hardware, por BIOS, el hyperthreading. Es decir, un procesador, un thread y punto. ¿Por qué? Porque el multithreading es costoso para performance. Ya van a ver en arquitectura lo que es Tomasulo, que es básicamente el que dice quién se tiene que ejecutar. Se simplifica muchísimo. Esto ni se utiliza cuando es monothread. Y eso hace que es cierto que el hyperthreading mejora el performance en una compu de escritorio. ¿Por qué? Porque en una compu de escritorio tengo abierto el Chrome, Spotify, la aplicación de Slack y el VS Code, y está todo ejecutándose junto. Y sí, hay un montón de cambio de contexto todo el tiempo. Y el hyperthreading ayuda a que los stall de procesador, o sea, cuando el procesador tiene que hacer cambio de contexto, en vez de tener que borrar todo, se mete el otro thread y se intercalan las instrucciones de los dos threads. Solo van a ver bien en arquitectura, pero eso hace que a lo sumo en una compu de escritorio sí tengas un performance de un 30% más, no mucho más. En HPC no. ¿Por qué? Porque justamente esta decisión de qué thread sigue en el CPU es costoso y lleva ciclo de reloj. Y una mala decisión no es buena. Y por eso se deshabilita por hardware. Single program, multiple data, donde un solo programa ejecuta muchos datos. Multiprogram, multiple data, bueno, eso no importa, no lo vamos a ver. Bueno, esto fue una muy pequeña introducción a lo que es programación paralela. ¿Quedó alguna duda hasta acá?
Está más claro que el agua, ¿no? Cuando metamos la mano en el barro, vamos a ver qué onda. Sí, Bien. de acá todo muy lindo en la teoría. Después quiero ver sincronizar todo eso. Bien. Ahora vamos a pasar a OpenMP, que lo tengo en una filmina en Overleaf. Dame un segundo. Ujú. Ajá, para que se vea un poquito más bonito. Bueno, vamos a hacer una muy breve introducción a OpenMP. De paso vamos a mostrarles algunos ejemplitos. Más luego. Ajá. Voy a tener abierto por las dudas. Bueno, veamos. ¿Ya sabe lo que es OpenMP? ¿Ha trabajado alguna vez con OpenMP? La vimos en el teórico, un poco. Bien en el teórico un poco, bueno. Entonces va a venir bien este repasito. ¿Qué es OpenMP? Es un estándar, básicamente, porque cada empresa, cada compilador está trabajando en un momento en su propia versión de multithreading. Y un día se dieron cuenta que era mejor se unían fuerzas porque nada era compatible con nada. Lo que hacía Intel no era compatible con AMD, ni con ARM, ni etcétera. Entonces se genera un board que le integran todas estas empresas, Intel, AMD, ARM, NVIDIA, HP, que definen este estándar. Es un estándar de programación multithread. Y funciona para C++ y Fortran, no para ningún otro lenguaje. Fortran es el lenguaje que se utiliza en HPC. Casi todo lo que está para HPC está en Fortran. Y no es C. ¿Fortran era un lenguaje matemático? Entonces, no muy matemático, es un lenguaje un poquito más viejo, pero que tiene mucha performance en la matemática. Tiene muy buen performance en la matemática. No tengo ni idea de Fortran, no me preguntas por qué es, pero te anda mucho más rápido. Pero entonces los programas que corren sobre supercomputadoras se programan en Fortran. O en Fortran Mayoritariamente está. sí. Ah, uf. Sí, sí. Una vez, hay muchas aplicaciones que vos te sirve para poder sacar estadística de un software. Este modelo que nosotros trabajamos una vez, le hice correr uno de estos test estáticos y había tirado que tenía 3,5 millones de líneas en Fortran, 500 en C y unas 200,000 en Bash. Sí, muchísimo más. Una guasada. Pero casi todo el código era Fortran. Entonces, profe, ¿Fortran anda mejor que C? ¿Hemos vivido engañados o no? ¿Por qué? Y no es que supuestamente C que no está interpretado y que los otros compilan sobre C, o estoy equivocado. No, Fortran compila sobre Fortran, todo va a assembler. Ahí está el tema. Todo Tanto C como Fortran son lenguajes de muy bajo nivel. claro, de una. No te confundas. ¿Qué es? Bueno, OpenMP nos pone una API, principalmente compuesta por directivas de compilador, posee una librería con un montón de funciones muy útiles y también nos da algunas variables de entorno con lo cual lo podemos manejar. Simplifica mucho la escritura de programas multithread porque realmente es casi lineal.
tenemos un programa serial, paralelizarlo con OpenMP3, agregarle un par de líneas, nada más. Ya vamos a ver cómo se trata. Pero básicamente OpenMP utiliza el modelo fork join, donde tenemos un programa serial. Este programa serial se ejecuta hasta un momento que nosotros le indicamos, che, acá quiero que te paralices. Ahí se forquea en múltiples threads, en threads cuantos nosotros les indiquemos. Se ejecutan todos esos threads en paralelo. Y luego hay un barrier, que es un join, que decís hasta acá termina la sección paralela y se juntan todos y continúa el thread principal y todo sigue como si nada. Fíjense, o sea, realmente es un forking del thread principal y es el único que continúa luego. Y tiene interesante que tiene dos modelos de memoria. Tiene tanto memoria compartida, donde los threads comparten memoria, o también podés hacer que alguna variable sea privada a cada thread. Eso tiene muchas utilidades. What else? Lo muy básico. Debemos incluir la librería openmp.h con todo el programa. Y tenemos que agregar esta flag de compilación que es para GCC, es FOpenMP. Para Intel es GOpenMP y cada versión del compilador tiene la suya. Se fijan en el manual. Pero casi todos los compiladores soportan, incluso los de ARM. Pero para GCC es menos FOpenMP. Y se ejecuta, se genera un binario igual que siempre. ¿Cuándo se genera esta sección paralela? Bueno, cuando encuentra un pragma. ¿Quién sabe qué es un pragma? Es como una indicación para el compilador, es como... sí, como si fuera un comando para el compilador. Exactamente, es un comando para el compilador, que en este caso le decimos que es un pragma de OMP, y luego le pasamos ciertas directivas y cláusulas que permite hacer distintas cosas. Por ejemplo, cuando queremos iniciar una sección paralela, le ponemos el pragma OpenMP, le decimos parallel, y todo lo que continúa en el bloque de corchetes siguiente se va a ejecutar en threads paralelos. En cualquier momento nosotros podemos obtener dentro de este bloque qué thread soy, como por ejemplo usando este OMP que es thread num, y podemos definirle también la cantidad de números de threads en que se va a ejecutar. Esta no es la única forma, hay tres. Este es un método que viene dentro de la librería, pero también podemos pasárselo como, puede ser una variable de entorno. La variable de entorno omp-num-threads en la terminal, en la sesión que está corriendo, también le define la cantidad de threads. Vamos a ver un ejemplito. A ver. Un poquito de zoom. ¿Se lee? ¿Leen? Está muy chiquito la terminal. ¿Un poquito más? Ahí va. Bueno. ¿Qué hace este Hello World? Como vimos, incluimos el omp.h. Es una función muy simple, es un main, donde le agregamos el pragma o omp parallel. A partir de ahí, todo lo que está entre estos corchetes se va a ejecutar en paralelo. Y, por ejemplo, podemos imprimirle el número de thread y hello world, lo que quieran. Lo compilamos. Lo voy a hacer un poquito más que se vea. GCC hello world menos FOpenMP hello. Y ejecutamos. ¿Quién cree que se va a ejecutar? A ver. Un print por cada procesador.
¿En qué orden? Aleatorio. Bien. O sea, un print por cada... ¿Por qué por cada procesador? Porque no le Porque no le indicamos. indicamos cuántos cuánto. procesadores queremos que use. Entonces va a usar los que Bien, tenga. entonces, muy bien, ustedes ya saben, pero esto lo dio en el teórico. Nos contó el profe, claro, Hugo. Ah, muy Lo vimos bien. en teórico. Para cómo fue justo el miércoles, entonces como que lo tenemos fresquito. Claro, claro. Encima fue el único teórico que tuvimos presencial, así que le sacamos un jugo bárbaro. Ah, ¿fueron en la Sí. facu? Fue muy bueno. Muy ¿Qué tal? dinámico. Lo matamos a pregunta el profe. Está bueno. Sí. Ya vamos a ver entonces si hacemos una. ¿Qué van a empezar a tener presencial o qué? No, Ah, lamentablemente tuvimos no. Pero bueno, quería que nos juntáramos el profe y estuvo muy ¿Pero bueno, en la qué verdad. aula? En la 106. 112. No, 112, perdón, sí. 112. Pero era chiquita esa. Pero ¿No tiene entramos bien. ventilación? Éramos poquitos. Sí, fuimos pocos. Yo creo Si nosotros le Claro, no insistimos, éramos tanto tampoco. si nosotros le insistimos, seguramente el profe nos da Éramos otra 15. clase, ¿eh? Seguro. Mm. Qué repior el profe. No, pues si él quería claramente hacer presencial. Sí, el Por profe eso. caería, nada más que bueno. Era como ya había anunciado la modalidad remota. Es que no se puede. Por un problema de que la FACU no actualizó las aulas para que sean válidas, aptas post-COVID. Necesitan que esas aulas tengan ventilación natural. Y en una facultad que fue diseñada para hacer laboratorios, que luego fue forzada a que se construyan aulas adentro de los laboratorios, no combina. Pero bueno, como ustedes dijeron, sí, como tengo un 6 cores con Hyperthread, sí me ejecutó todo esto. Entonces, pero yo puedo decirle a mano, Sport, OMP, thread, esta variable de entorno le podemos decir R20. O sea, ahora, epa. ¿Qué puse mal? OPM puso, profe. OMP. Sí. Muy bien. Ahora sí. Si bien Ahí está haciendo bueno. multiprogramación, profe. ¿Cómo? Ahí está haciendo multiprogramación. Multithreading. Programación multithread. Pero usted imagino que. O sí, no sé. Tiene 20, no tiene 20 hilos, por lo que entendí. Ah, Tiene claro, seis, no. ¡Ja! ¡Qué buena pregunta! No, aparte estoy en una desktop. Una desktop que tengo 20.000 cosas abiertas, ¿no? El scheduler de mi compu está full. ¿Por qué? Porque primero el streaming consume un montón de RAM, hay un montón de procesos y jamás va a ser... Es muy complejo tener un sistema operativo sobre el cual hagas uno a uno thread de sistema operativo o proceso de sistema operativo, proceso de CPU. Acordate que vos tenés una HAL entre medio que te abstrae todo el hardware. Y es en definitiva el scheduler del sistema operativo quien machea. Sin embargo, hay una forma, que no me acuerdo cómo era, no sé si estaba el Alphon por ahí, pero hay una forma en la cual vos le podías pasar que a un proceso te lo ejecute en X procesador, pasándole el número de procesador. Pero no me acuerdo cómo era. Pero se puede. Vos podés forzar que un proceso se ejecute sobre un procesador. Pero eso es una directiva para el scheduler. De una. Bueno. Sigamos. Bueno, como le decía, ¿podemos definirlo acá? Sí, podemos definirlo incluso cuando creamos la directiva de paralelos, el NumThread. Pero para mí lo más interesante es o bien pasárselo como argumento de la función o definirlo en variable de entorno. ¿Por qué? Esto te permite hacer muchos experimentos, sobre todo cuando tenés que hacer una experimentación de escalabilidad, donde tenés que programar lo que se ejecute muchas veces y entonces hacer un script en bash, donde le decís hacer un for y cada for incremente la cantidad de procesos en que se ejecuta.
Y es muy fácil hacerlo con un export. A eso. ¿Qué más? Bueno, hemos visto, tiene dos modelos de memoria, privado o compartido. ¿Qué quiere decir esto? Que las variables que definimos como privadas, dentro de la región paralela se van a compartir como privadas, es decir, no se comparten entre threads. ¿Está? Si no le decimos nada, todos van a ser shared, pero también podemos especificar que sean shared, es decir, que sean compartidas. Y también podemos definir de dos formas que sean first private o last private. First private quiere decir que las dos son private, las dos son privadas, pero ¿qué quiere decir? Cuando declaramos una variable nueva, una variable privada, no se inicializa. O sea, no, cuando se inicia la región paralela, como cada una de esas es privada, no está preinicializada. Entonces, con first private, nosotros le podemos decir que se inicialice la variable privada con el último valor que tuvo en la parte serial. Y al ver last private. Last private quiere decir que se actualice la variable cuando termine la sección privada con el último valor que obtuvo la variable. O sea, el último thread que termina en la parte paralela. Profe, entonces, Sí. antes del pragma, ¿puedo setear todas las variables? En el pragma. Ah, en el pragma tiene que ser. Ah, Sí, esto es una cláusula que va acá, en directiva cláusulas. En el mismo programa. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver un par de ejemplitos. Podemos hacer nesting. Podemos hacer región paralela dentro de una región paralela. Sí. Eso es nesting. O sea, como... pero ¿qué pasa? No es muy eficiente. Depende del contexto, obviamente, y el recurso de hardware que tengas por abajo ejecutando. Pero suele ser muy poco eficiente donde vos tener un sistema, poner que tener un sistema de 16 cores, definir una primera región paralela con 4 cores, y después decir que cada una de esas tenga 4 subthreads, sí, podés, y va a ser eficiente, pero siempre hay que tener en cuenta el hardware sobre el que estás. Y podés limitar también el nesting, porque por ahí te implementás un nesting sin quererlo, diciendo con esta función y la cantidad de nest que permitís. Nunca está bueno más de 2 y generalmente no está bueno. No me gusta. Bueno, lo más interesante de paralelizar, como les dije, es Single Instruction Multiple Data. Y obviamente lo más interesante en eso es un loop for, ¿no? Porque cómo vamos a iterar una misma operación sobre múltiples datos, un for. Entonces, OpenMP tiene un pragma propio que es pragma, acá falta la palabra parallel, for, falta la palabra parallel, incluso esto puede estar luego, y decimos, igual que siempre un for, i igual al límite inferior, límite superior, y como le incrementa, de todo el dataset. OpenMP se encarga de hacer el scheduling de cómo dividir el dataset en los distintos threads. La variable de iteración, y en este caso, se mantiene privada cada thread, o sea, podemos seguir usándolo. Y al final de cada loop, como al final de cada región paralela, hay una sincronización, un barrier. Barriers son estas directivas que dice, ustedes se frenan hasta que no terminen todos los threads. Porque no tiene lógica que alguno continúe cuando, sobre todo después de la parte paralela, va a vivir un solo thread. Esto hay un ejemplito. Definimos la sección paralela. Esto se puede hacer en una misma línea. Si nosotros de for lo agregamos acá, es lo mismo. Y definimos el for, ¿no?
Lo que va a hacer es simplemente print parallel thread tanto, igual que el otro, y hace una asignación que no tiene ningún sentido, simplemente para mostrarles cómo se define. Pero es OpenMP el que se encarga de dividir estos 200 en los threads que estemos usando. ¿Está? ¿Se entiende? OpenMP. Y ahí, profe, asigna como Sí. por bloque, digamos. Los primeros tanto a Ya vamos uno. a ver cómo asigna O y lo podemos salteado. customizar. Ah, Lo bien. podemos customizar. Ya te voy a mostrar todas las opciones de scheduling que tiene. Bien. Continuamos. Esto es justamente lo que vos preguntabas. Tenemos distintos tipos de scheduling. El scheduling es en relación a esto. Es cómo dividimos el data, el for o cualquier otra cosa de lo que divida el parallel, la región paralela, en los chunks que va a cada thread. ¿Está? Entonces, por default está en estático. Tiene una scheduling estático donde se hace básicamente una round robin, donde a cada thread le asigna un chunk de datos en estático y listo. Podemos definirlo dinámico, en el cual la única diferencia es que no importa el orden, thread libre es thread que se ocupa. Podemos hacerlo guiado, donde podemos definirle un chunk variable de datos. Esto es interesante en cuanto para explorar lo que es cercanía de memoria. Generalmente está bueno que cada for tenga los datos más cercanos próximos a ejecutarse. Y que tratar de que eso quepa en la unidad de memoria más cercana al micro posible. Cosa que el micro tarde menos tiempo en buscarlo. Y en runtime podemos definirlo y se define mediante la variable OMP schedule. Podemos definirlo cualquiera de estos. Más sobre scheduling está en este link. Entonces los voy a pasar. ¿Se puede jugar con esto? Sí. ¿Es necesario? No tanto, pero el guide a veces da resultados buenos. Si no, se le dejan por estático y como siempre vamos a estar dividiendo el problema en N cores, que va a tratar de ser la mayor cantidad de cores que tengamos en el sistema operativo, no hay mucho problema. Hay un constructor que se llama single, el cual hace que el siguiente bloque de código lo ejecuta un único thread. Y bueno, hay una sincronización implícita al finalizar. Esto quiere decir que el thread que entra ahí, el resto de los threads que no entran, van a esperar hasta que ese thread termine, lo que hay acá adentro, y recién ahí siguen. Pero los otros threads ignoran la región, o sea, simplemente esperan. Hay veces que hay que serializar un acceso a algo y no puede ser paralelo, puede ser una escritura o lo que sea. Funciones del entorno de ejecución, o sea, son un par de métodos que nos da la librería, omp.h. Bueno, ya dijimos que se puede setear que sea dinámico el ajuste de threads, y dinámico en cuanto que adentro de la región paralela podemos cambiar la cantidad de threads que hay adentro. No tiene mucho sentido, pero puede ser útil en alguna situación. Podemos consultar si estamos en una asignación dinámica de scheduling. Podemos utilizar esta función para setear el número de threads, pero de nuevo, para mí es mejor pasárselo como variable de entorno. Podemos consultar si estamos adentro de una región paralela. O sea, si en algún momento del código el programa tiene que consultarlo, lo puede hacer con esta función, este método, que te vuelve un void. Un booleano, si no. Un int que ponía.
Es muy importante sincronizar. Ustedes ya han visto todos los problemas que existen cuando hay una memoria compartida en un sistema concurrente. Lo mismo pasa acá. Entonces nos da algunas pragmas de sincronización. Crítica se ejecuta como el bloque siguiente es crítico, en el sentido que se ejecuta de una vez, de uno por vez. El atómico es el mismo sentido que le damos a una función atómica, es el cual se aplica sobre la siguiente línea solamente, no es un bloque, y esa función se ejecuta de manera como si fuese atómica, por más que no lo sea. Entra uno solo a su vez a ejecutarlo y sale. Y barrier es un detenedor como el que vimos antes, que decíamos que está implícito. Esto es un explícito, cual le podemos decir en algún momento, frenen acá todos los threads, y una vez que se den todos los threads, recién continúan. Había, creo, un ejemplito de esto. Bueno, ¿cómo definir secciones? Eso ya medianamente lo vimos. Sections. Podemos hacer anidado y dentro de una sección paralela podemos definir subsecciones adentro y estas secciones se van a ejecutar de forma paralela. Podemos definirle el num_threads acá como vimos, como por el método de la librería o por la variable de entorno. ¿Qué más? Set num_threads, ¿qué hacía? Bueno, esto es lo mismo que el anterior, nada más que le setea los números 3 como argumento. Esa es otra opción. Esto es válido porque si vos haces un for loop para ejecutar cada vez con más cantidad de threads, lo podés pasar como argumento y acá se setea en el pragma. Y acá le agrega un if, si es menor que 2, es como que no lo ejecutes paralelo si el num_thread está puesto como 1 o si no le pasamos ningún valor, te está diciendo esta función ejecutármela como serial. Se puede setear incluso está bien, esto es cuando tenemos un binario, lo ejecutamos con el flag y queremos usar ese mismo binario para serial o como paralelo. Bueno, pasándole o no el argumento, le podemos decir implícitamente si se ejecuta serial o se ejecuta en paralelo. Pero también en tiempo de compilación podemos compilar dos con el mismo código, exactamente el mismo código, nada más deshabilitándole el OMP, no poniendo el flag. Con eso también podemos generar dos versiones, pero esto sería dos binarios distintos. Uno paralelo y otro no. ¿Se entiende? ¿Y cuál sería el estándar en ese caso? Siempre alguna modificación al código se le hace. Si bien es bastante straightforward, es bastante lineal el pasar de paralelo a lineal, de lineal a paralelo, procedural a paralelo, siempre alguna modificación le terminas haciendo el código. Por eso, por lo general es bueno tener dos distintos, pero si vos ves que tu código es realmente el mismo, tener uno solo y compilarte los distintos. Es la mejor forma para no confundirse. Este reduction todavía no lo vimos. Y bueno, sigamos. Ahora es reduction. Es muy común que en un parallel for, estemos trabajando una matriz, un vector o lo que sea, le estemos dando un procesamiento y lo estemos guardando en alguna variable temporal o en una variable global. Recordemos que si no le definimos nada, estas variables globales, una vez que entramos en la región paralela, son privadas.
No, perdón, son compartidas por default. Pero también podemos querer que cuando termine la región paralela, apliquemos alguna operación sobre esta variable de acumulación. ¿Está? Entonces, para esto existe el reduction. Reduction, le decimos, ¿qué operación queremos hacer? ¿Qué es suma, multiplicación? ¿Qué es? Y el nombre de las variables. Entonces, cuando termine el parallel for, lo que va a hacer es aplicarle a esta variable el operador. ¿Está? Entonces, si era un acumulador y le ponemos una suma, nos va a sumar los valores de cada thread y lo va a sumar a todo. ¿Se entiende? Creo que lo tenía acá. Sí. ¿Qué hace este? Simplemente definimos una variable, le inicializamos en 0, definimos el pragma de la región paralela y le decimos reduction sumatoria a la variable i. Cada thread va a imprimir su número de thread en la variable i y luego vamos a imprimir printf y vamos a ver qué sale. Profe, y ahí hace el más i, pero sería lo mismo si yo asigno la variable. ¿Cómo? O sea, lo que entiendo que el parallel reduction es que al final del ciclo suma Sí. todo, ¿no? Entonces, No, hace la operación que vos le digas acá. claro, pero lo que voy es que es innecesario, digamos, hacer i más igual al número. Sí. Ok. Sí. Sí, en este caso sí. Pero no es un for. Se asigna una sola vez. GCC, reduction, menos f openmp, nunca se olviden el flag, menos reducción. Reduction. Y nos devuelve el resultado. Recordemos que estaba como en 20, si le bajamos a 2. A ver qué anda. El primero es 0. El thread 0. ¿Está? ¿Qué más? Bueno, un ejemplo de reduction, como vimos recién, que suma el total. Esto ya se lo mostré en el código. Y este es algo de lo que optimizaciones de compilador. Bueno, la clase pasada ya hablamos un poco de las O. Recuerden que GCC le ponemos menos O minúscula y escribe el output en un nombre que le asignemos, pero O mayúscula establece el nivel de optimización del compilador. Hay toda una familia que no son más que un conjunto de flags. El O0, por ejemplo, tiene una optimización a nivel de tiempo de compilación, mejora el tiempo de ejecución, mejora el tamaño del archivo, pero usa más memoria y utiliza más tiempo de compilación. El O1, perdón, esto al revés. Utiliza más tiempo de ejecución, ocupa más lugar, pero usa menos memoria y tarda menos en compilar. Realmente no molesta mucho el tiempo de compilación. Es cierto que sí hay software que tarda horas en compilarse, pero bueno, se puede paralizar. El menos O1 o mejora el tamaño, el tiempo de ejecución. O sea, tiene menor tiempo de ejecución, menor tamaño, pero usa más memoria y tarda muchísimo más en compilar. El E2 es un poquito más mejorado, es tarda mucho menos tiempo de ejecución que el O1, pero usa más memoria y tarda mucho más en compilar. Al igual que el O3. Acá está porque el O3 es el que más se usa cuando queremos que algo se ejecute rápido. Es de todos los O el que menor tiempo de ejecución lleva. Pero, ¿sí, Francisco? Cuando dice uso de memoria, ¿se refiere al tiempo de compilación o se refiere al tiempo de ejecución? Ejecución. O sea, cuando lo ejecute me va a tomar más recursos de que usualmente lo haría. Okay.
Este lleva mucho menor tiempo de ejecución, pero usa más memoria y compilar tarda mucho más. El OFAS también tiene mucho menor tiempo de ejecución, pero el problema de los OFAS, ya dijimos, es esto, que no es tan accurate. Acá en la lib de GCC está todas las optimizaciones bien detalladas, por si alguien quiere leerlo, son un montón de flags, muy divertido, pero ya es viernes y es muy tarde como para verlo. Bueno, en la universidad tenemos clusters. No sé si todos conocen, pero existe algo que se llama el CECAD, que es el Centro de Cómputo de Alto Desempeño. Es un instituto interfacultad que lo forma FAMAF, Exactas, Química, y me está faltando una. FAMAF, Exactas, Química. Me está faltando una, no sé cuál es. Son 4. Se creó cuando FAMAF compra Mendieta. Mendieta fue el primer clúster que estuvo en la UNC. Primer clúster grande. Había clúster más pequeño que tenía la CECIT. Mendieta tiene 22 nodos, ya está a punto de apagarse. Ya tiene casi 10 años. Hoy en día consume mucho más energía de lo que realmente procesa. Se va a hacer una rework en el cual se va a transformar en un clúster de GPU. Están comprando GPUs nuevas, entonces usan los nodos para sostener la GPU nueva, para darle energía y una interfaz para que se puedan conectar y usar la GPU. Mulatona desde el 2016 tiene 7 nodos de cómputo y tiene unos Xeon 526, 83, 24 de 16 cores cada uno de los Mulatona tiene 2 de estos. Yaku es el clúster, ¿qué? Esos procesadores son los clásicos que después los chinos hacen motherboard para reutilizarlo, ¿o no? Sí, no, sí. Pero está bastante en uso. O sea, vos querés comprar un micro de estos, todavía está arriba de los $4.000. Ah, entonces pegué en el palo entonces. Yaku, este es el clúster que armé yo en el laboratorio de hidráulica, que lo hicimos en el 2017, de 5 nodos, que son Xeon Gold 6130, que también 16 cores, tiene 2 de esto por cada nodo, y entre los primeros 2 Yaku tienen 64 GB de RAM, y el último ya tiene 96, y el último tiene 256. Nabu Condensor es un nodo en realidad, es un único nodo usado para Machine Learning, es un Frankenstein que le han conectado como 4 NVIDIA 1080 Ti. Muy Frankenstein, pero bueno, está ahí. Eulogia es una compu un poquito más nueva. Utiliza esta arquitectura que les conté el otro día que se llama Xeon Phi, que son básicamente unas pastillas enormes con muchos cores. Estos tienen 80 y algo de cores cada una. En esta época tenía 4, ahí no lo actualicé. Hoy tiene 2 más, son 6. Es bastante grande. Tiene mucho poder de cómputo. Y Serafin, que es el más nuevo, que en realidad sí es de 2021. A mediados del año pasado lo instalaron. Tiene 45 nodos, es bastante grandecito. Y tiene los AMD PIC 7532 que tienen creo que 32 cores cada uno. O sea, tiene 64 nodos cada core, 64 cores cada nodo, y tiene 45 nodos, es una bestia. Una bestia. Si les muestro la página del CECAD. Esta es la página del CECAD. No fue mucho la mano. Acá en equipamiento. Está todo el equipo que tiene. Mendieta fácil. Claro, esta es la actualización que le están haciendo a Mendieta de GPUs. Y Serafin, que son estos bichos. Cada una de estas cajas, algo que no les conté es los chasis del clúster no son como los tenemos como en casa, son rackeables, tiene una medida de 19 pulgadas de ancho, y en altura se mide en US.
cada U son 2,5 pulgadas, algo así. Estos miden 2 U de altura por los 19 pulgadas. Pero tiene un detalle, fíjense que tiene 2 conectores de energía. Esto no es por redundancia. Cada uno de estos tiene 4 placas madres. Y cada placa madre tiene 2 de esos chips que el AMD EPYC de 32 núcleos cada uno. Es una bestia. Es una bestia. ¿Y cuánta RAM tiene? O sea, fin, son 60 nodos de cálculo en 15 chasis super micro de 20 U con 120 de estos de 32. 147 teraflops. Estamos lejísimos del top 500. Estamos muy lejos, pero bueno, es después de la computadora que tiene el servicio meteorológico, que no la usa nadie más que el servicio meteorológico, está esta, que es de uso público para todas las instituciones públicas del país. Y está en la universidad. Esto fue en pleno la pandemia cuando se trajo. Estos son las mothers. Son finitas, ¿vieron? Porque tienen 2 por U. Y esto es el fucking InfiniBand. Esto que se ve acá es un hueco. ¿Por qué? Porque ahí se enchufa el cable, que es una plaquita PCI. Y es Nvidia, sí, porque Nvidia compró Mellanox, que era la empresa más grande de InfiniBand. Tiene un server que es nodo cabecera para gestión. Tiene un switch de estos Mellanox con 40 puertos HDR de 200 GB por segundo. Es una bestia. Los cables son una huevada. Tiene 7 PDU, que son las baterías básicamente. Es muy lindo el cluster. Y vale una huevada. Y es este. Esto está en el data center, atrás del edificio nuevo está ahí en Las Tejas. Van a ver un barco grande sobrelevado. Está sobrelevado para que no se inunde nunca. La mitad es para Prosecretaría Informática. Prosecretaría Informática es la encargada de todo el servicio de informática de la universidad. No solo internet, sino también servidores. Ahí está el guaraní, cada vez que puteen guaraní es que está ahí adentro. Y la otra mitad para este clúster. Y tiene lugar para otro más igual. Bueno, ¿dudas? ¿Lo que tiene FAMA fue una supercomputadora o es un clúster también? No, FAMA había comprado el año pasado, me parece también. Esto. Y no es FAMA. Es esto. El CECAD. ¿Pero por qué se la adjudican a FAMA entonces? Tienen mejor. ¿Tiene mejor publicidad. prensa? Sí, tiene mejor prensa. Lisa y llanamente. Si bien es cierto que el director principal del proyecto que compró esto es de FAMAF, el segundo es de químicas. Pues esto se compró con un proyecto PAGE, que es un programa de grandes equipamientos de la universidad, y tenía que ser interfacultades. Él es Oscar Reula, que es el director del PAGE, que compró esto, es de FAMAF, y este es de química, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, tiene más prensa. Y hay un montón de clústeres en Argentina. En Argentina hay algo que es la red interconectadas de clúster. Cuando éramos estudiantes, con unos compañeros fuimos al... ¿Cómo se llama este congreso? El de la SADIO. Era... no era el CACIC, era el de la SADIO. Sí, no me acuerdo cómo se llama. La Sociedad Argentina de Informática. ¿El SACE? No, el SACE es de los electrónicos. Esto es de los computer science. Y nos metimos de prepo en un workshop que era cerrado, donde estaban Gustavo Wolfman y todos los Gustavo Wolfman de todas las otras facultades, o sea, los tipos que trabajan en la HPC, discutiendo qué hacer. Si Argentina compraba un supercluster para que esté en el top 500, o cada unidad académica, o sea, cada universidad tenía su propio clustercito y los interconectábamos todos por fibra óptica y todos los compartíamos. Ganó el
que cada facultad tenga el propio. Pero hay un montón. No está cargando. Bueno, acá debería verse el cómputo de cada CAD, de cada clúster. Estos son, primero están los de la UNC, Pirayú es de Santa Fe, este otro que también está el CIMER de Santa Fe, y casi todos los centros de investigación. Este había sido el clúster más grande durante mucho tiempo, está muy subutilizado, como verán. Tiene 54 nodos, este de 2014 por ahí. Y están todos los clústeres de Argentina, pero veo que casi todos están o apagados o algo les pasó. Este es Ganglia, sí, está apagado esto. Es un sistema de monitoreo del cómputo de los clústeres. Es como para tener una telemetría de cuánto se está ejecutando. Bueno, ¿dudas? Un montón porque acabo de salir de presentar los trabajos, así que no me perdí la clase, bueno. pero bueno, espero que cuando la suban ahí la veo mejor. Dale. Sí, apenas corte. Me está llegando tipo 10 ones, voy a tratar de subirla esta noche. Bueno, ¿vamos al laboratorio? ¿Se entendió todo? O sea. ¿Todavía no lo presentaron? No. No. Recién terminó el teórico. ¿Vamos al laboratorio? Vámonos. Vamos. Déjame que busque. Bueno, si en Slack está hay un canal nuevo que es el Laboratorio IB. Ahí ya se lo voy a pegar y ahí está el link de Classroom. Me voy a crear el mío. Así. No estoy logueado en este browser. Tengo que abrir Firefox. Esto es. No. Laboratorio 4. ¿Y se lee? Un poco más. Si puedo hacer un Puede poquito. ser. Ahí. Sí, ahí mejor. Bueno, laboratorio 4 de Sistema Operativo 2, memoria compartida. Como les dije, bueno, este es práctico, nos vamos a entrar en memoria compartida, en particular en utilizar OpenMP. Bueno, como siempre van a tener que trabajar en lenguaje C. Se pueden ayudar en otros lenguajes, sí, pero el final tiene que estar en lenguaje C. ¿Qué les pedimos que desarrollen? Pedimos que diseñe, valide e implemente un programa que realiza un algoritmo de reconocimiento de patrones en imágenes utilizando el lenguaje C y OpenMP. Nosotros le vamos a dar 2 o más imágenes, probablemente más, por el momento son 2, para que ustedes prueben. Están dentro de la carpeta imagen, donde una la llamamos I a la imagen entera, y hoy vamos a tener una imagen que le vamos a llamar T, que es el patrón que tenemos que encontrar de esta imagen. O sea, T es un pedacito de esta imagen que lo recortamos. Para simplificarlo, están en la misma resolución, en el mismo tamaño. O sea, no es que tienen que hacer zoom y modificar el tamaño de T para encontrarlo. Está de ese mismo tamaño. Hay muchos algoritmos de detección de patrones, pero básicamente ustedes imagínense, o sea, una imagen es una matriz. Vamos siempre a considerar que son matrices monocromáticas, o sea, es una sola. Como ustedes saben, una imagen son múltiples matrices, una por cada color. Generalmente son RGB, Red, Green, Black. Hay otras que son CMYK, sean magenta, azul y amarillo.
O sea, son 4, pero bueno, esta va a ser, lo vamos a tratar y vamos a considerar que cada imagen es monocromática, o sea, es una matriz con valores. ¿Está? Entonces, ¿cómo se hace para encontrar un patrón de una imagen entre una imagen? Hay mucho. Lo más simple generalmente es una convolución. O sea, vos convolucionás. Es una cross-correlación en realidad entre el patrón y la imagen y vas a notar ruido hasta el lugar que machean. Cuando machean es porque son iguales, entonces la función de correlación va a ser máxima. Entonces ahí vas a tener un sobresalto en ese lugar de la imagen. Eso es muy complejo, acá vamos a hacer algo más simple. Vamos a utilizar una técnica que es de la distancia de imagen. Pero bueno, ¿cómo se trata esto? O sea, tenemos la imagen y debemos definir una ventanita dentro de esta imagen que va a ser la ventanita con de la cual vamos a procesar, ¿no? Y esta ventanita la vamos a mover de toda la imagen y vamos a calcular el valor de la distancia en esta ventanita para todos los puntos de la imagen. Esta ventanita la definimos del mismo tamaño del patrón, ¿no? Si suponemos que el patrón tiene, lo que lo definimos como T, tiene un ancho, un width de W y una altura, un height de H. Entonces tenemos esta ventanita W de tamaño W y H que se va a ir desplazando por toda la imagen. Para una ventanita cualquiera, WI, el centro lo vamos a definir por K I sub I. Entonces podemos definir que para WI, para cualquier XI, va a ser igual a la imagen entera en el punto X más KI, que es el centro, menos el ancho sobre 2. Y en la otra coordenada es I más LI, que es el centro, menos HT sobre 2. ¿Está? Entonces ahí nos paramos para cualquier XI dentro de la ventana. Y luego calculamos esta distancia. ¿Cómo se calcula esta distancia? Es una doble integral básicamente, pero es una sumatoria de la matriz del patrón menos la matriz de la ventana, que la definimos acá. Todo esto al cuadrado, ¿no? Entonces, aplicamos esto para cada WI. Y cada WI, ¿cuánto lo movemos? Cada un píxel. Calculamos en 0, 0, o en realidad en HWT sobre 2 sobre WT sobre 2, la ponemos, calculamos y obtenemos una distancia. Movemos al lado un píxel, calculamos, obtenemos una distancia. Movemos al lado, obtenemos una distancia. Y así hasta recorrer toda la imagen. ¿Se entiende? Y luego hacemos un mapa de distancias, que este mapa lo llamamos DKI, donde, bueno, básicamente ponemos el valor de la distancia para cuando estemos adentro de la imagen y 0 cuando estamos afuera de la imagen. Acá un ejemplo, un ejemplo de este algoritmo para encontrar esto en esta foto. El gráfico de distancia va a haber un lugar donde va a estar el mínimo, donde va a estar la mínima distancia, y en ese lugar es donde está el centro del patrón. ¿Se entiende? Es algo muy simple. No les metí cross convoluciones ni nada. Quise buscarle un procesamiento simple, cosa que no sea complicado entender la matemática del mismo. O sea, básicamente ahí, para cada operación de ventana que hacemos, almacenamos la distancia, digamos. Y después haríamos un max, onda de todo lo que nos da. Claro. Después haces un mapa de esas distancias. Y el mapa de la distancia encontrás el mínimo. ¿Está? Nosotros le vamos a pasar 2 imágenes cualquiera. No van a ser cuadradas, cosas. O sea, tiene que ser todo dinámico. Restricciones. La imagen debe trazarse como matrices en R2
monocromática. O sea, nosotros le vamos a mandar un PNG en blanco y negro, pero ustedes tienen que encargarse de extraer de ese PNG en el formato que ustedes quieran la matriz. Y esa matriz deben considerarla como un R2, una matriz de 2 dimensiones, monocromática, o sea, un valor por cada punto. ¿Podemos usar que parece preprocesamiento? ¿O no, dejarlo ¿Cómo? de un tamaño? ¿Podemos usar, no sé, Python para armar el tamaño Sí, por nomás? supuesto. No sé, para hacer la cuadrada. Por supuesto. Y vos transformás la imagen en el formato que a vos más te simplifique la tarea. El diseño debe completar toda situación descrita en el documento y dar un correcto manejo de errores. El diseño debe ser dinámico. Nosotros le vamos a pasar cualquier foto y cualquier patrón de cualquier tamaño y esto tiene que andar. Los criterios de corrección son siempre lo mismo. Como metodología para resolver problemas, se solicita que primero se realice el diseño de una solución problema sin explorar el paralelismo procedural. Pueden hacer lo que dijimos recién, una única versión donde por compilación o 2 versiones de binario distinto, como se les cante a ustedes. Luego, a partir de esta, realizar una nueva implementación que realiza el proceso mediante el uso de la librería OpenMP, el problema del paralelismo. Para ello se requiere reconocer qué tipo de paralelismo. Nosotros hemos visto distintos tipos de paralelismo, qué tipo de paralelismo ha sido el problema, y luego diseñar la solución del mismo determinando cuáles son los datos y operaciones paralelizables. ¿Cuántas regiones paralelizables vamos a tener? No lo sabemos. Eso lo tienen que definir ustedes. Se tendrá en cuenta el nivel de paralelismo alcanzado. Y eso va literal. El bench va a ser cuánto corre, cómo corre esto para un set de datos que les vamos a preparar nosotros para el día de la defensa en un quad-core. Profe, una pregunta. Sí. Por la parte del procesamiento de la imagen, o sea, ¿es parte del trabajo que podamos tomar un PNG cualquiera y transformarlo en una matriz de monocromática, o no? Sí. Ok. No se la vamos a complicar, ¿no? Van a ser con tableta monocromática, ustedes tienen que ver cómo extraerlo. Y de hecho, ni siquiera necesitan programarlo eso. Hay un montón de programitas que ya lo hacen. Bueno, la entrega se hace por GitHub. Tiene que haber un informe como Markdown. ¿Qué queremos que hagan? Que investiguen qué utilidades de profiling gratuitas existen. Ya hemos visto gproof, hemos visto otras. Usen alguna que ustedes quieran, pero que vean que hay varias. Eso ya era punto del TP anterior, igualmente. Sí, exactamente lo mismo. El informe Markdown debe tener gráficos, análisis de comparación entre la ejecución procedural, la distribuida mostrando la escalabilidad, que hoy vimos el concepto de escalabilidad, y el speed up. O sea, ustedes tienen que demostrar cuán escalable es y cuánto speed up han conseguido a medida que aumentan la cantidad de threads. No se vayan a un cluster, en un quad-core es suficiente, en una Raspi es suficiente. Y eso es todo. Acá les dejo el link de donde saqué, hice las filminas, que instrucciono para el programming de estos chicos. Y estos chicos también tienen un muy lindo tutorial de OpenMP. Estos chicos son la LNL de Estados Unidos, que manejan grandes clusters. Acá está todo lo que vimos hoy, está aquí, si quieren verlo. Y esto es un tutorial de OpenMP. ¿Dudas? No, profe, creo que por el momento no. Van a surgir cuando nos pongamos. Surgirán. Obvio. Pero es fácil. ¿No entendieron la lógica del algoritmo, Sí, no? está interesante. Es muy fácil. No es el mejor, ojo. Van a tener mucho ruido. Van a tener mucho ruido. Generalmente cuando se hace esto en serio, primero se pasa un filtro de ruido. Se miran los espectros más que los mapas de puntos.
La imagen que le subí ahora es... Es grande. Con esa imagen vamos a tener más ruido todavía. Tiene... No sé si son 10.000 puntos por no sé cuánto. Es grandecita. Esto está el 46 en mi monitor que es 4K, o sea... Es grandecita. Y el patrón es uno de las ramitas. A ver si lo encuentran. Pero bueno, la idea es jugar. O sea, le vamos a pasar esta imagen hoy. Probablemente después le pasemos una para descubrir galaxias. Una imagen del cielo. Pero la idea es esa. Es un algoritmo que se usa mucho. Tiene múltiples aplicaciones. En Data Science se usa un montón. Y bueno, es útil. Bueno, si no hay dudas, cortamos la grabación y me pongo en paralelo con los chicos a corregir. ¿O prefieren que discutamos algo? Por mí no, profe. ¿Se va a corregir el TP2? No sé en qué Para están los chicos, no sé por dónde van. A mí Si los me chicos- tomaron el 3 recién hace un ratito, pero el 2 ¿El todavía. 3? Sí. Ah, muy bien. ¿Cómo te fue? Bien. Bien ahí. Supongo que se han dividido los prácticos. Alfon debe estar terminando con los TP1 y después voy a empezar con los TP2. Yo, si me sumo ahora, voy a sumar con los TP2. O con donde esté el Alfon. No sé dónde estará. Bueno, chicos, para grabación. Buen fin de semana. ¿Hasta qué hora, profe, van a corregir más?